Libro de los Hechos. Ya casi llegamos a la mitad y vamos a darle continuidad. El libro de los Hechos es uno de los libros que se sigue escribiendo, se sigue viviendo, porque nosotros formamos parte de lo que el Espíritu, de los hechos que el Espíritu Santo hace a través de su pueblo. Y cuando usted encuentre Hechos capítulo 6, vaya al versículo 8. Y cuando lo encuentre y tenga la libertad o tome la libertad, perdón, de ponerse sobre sus pies por unos segunditos más. Y dice así la palabra del Señor en la versión de las Américas, Hechos 6, 8. Y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por dedicarnos tiempo, Señor. Gracias por tanta bondad, misericordia mostradas a nuestras vidas. Yo ruego, Señor, que nos hables de una manera que nuestra vida sea transformada. Habilita espíritu de revelación y sabiduría sobre nosotros en un mejor conocimiento de ti, Señor. Habilita la unción magistral, Señor, para poder enseñar a tu pueblo tus principios, tus estatutos y tus ordenanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. Esta serie, hermano, que hemos estado desarrollando es muy importante. Quizás usted ha leído el libro de los Hechos más de una vez y quizás note que hay cosas que están siendo hincapié, pero como hemos mencionado, el Señor anuncia el final al principio y creemos que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la primera. Cuando miramos que esta es la casa primera donde comenzó la iglesia, donde ascendió Jesús y descendió el Espíritu Santo y se formó lo que nosotros conocemos como la iglesia de Cristo, llena de poder, llena del Espíritu Santo, cómo se dedicaban a la oración. En cada capítulo va a ver cómo el enfoque era la oración, era la comunión, era la dedicación a la doctrina, cómo el evangelio era presentado de una manera enfocada al arrepentimiento para que él lo escuchaba entendiera que era el causante de la muerte de Cristo, era la razón, nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y para que nosotros no muriéramos. Y aquí miramos, hermano, en el capítulo anterior en el episodio anterior miramos cómo en la manera que se multiplicaron los discípulos. Ahora habla de la multiplicación de discípulos. Primero comienza con el alcance de multitudes. El primer mensaje que predica Pedro se convierte, me parece que son 3,000 y luego 5,000 y hay una congregación de 8,000 personas. De esas 8,000 personas entonces se comienzan a formar y a multiplicar los discípulos. Hablábamos como en la mayoría de las veces solamente el 20% de los discípulos o de los congregantes forman el discipulado al servicio, los discípulos que sirven. Y hablamos acerca del proceso de la transición de oyente a creyente, creyente a discípulo, discípulo siervo y siervo, donde el Señor elige a sus amigos, donde ya tienes mayor entendimiento del propósito de Dios. Ahí comienzas a entender a Dios y comienzas a recibir revelación de cómo trabaja el Señor. Y es por eso que Jesús les dijo: ya no los llamo siervos, sino ahora amigos, porque un siervo no sabe los asuntos de su Señor, pero un amigo sí. Y comienza el Señor a revelarte cosas de cómo funciona el reino de Dios, la obra de Dios. Y miramos cómo los discípulos eran la solución para los problemas, porque en cuanto se multiplicaron los discípulos,
se evidenció las carencias, donde se estaba desatendiendo, porque era mucha gente. Y cada vez que logras reunir gente, cada cabeza es un mundo, y cada cabeza se siente con derechos, comienzan a exigir. Así es el ser humano por naturaleza. No me saludaron, ahí nadie me habla, y comienzan, es que mi hijo me le trataron mal en el salón, me le hicieron bullying, y comienzan, hermano, un sinfín de quejas. Y los discípulos, que entendemos que es parte del dolor de crecimiento, pues aportamos a la solución. Y habló el apóstol Pedro, los apóstoles, no nomás Pedro, y habló a decirle al pueblo que no era conveniente, le estoy dando un resumen, no era conveniente, no era justo que los apóstoles, los ministros dejaran la oración y la palabra para atender las mesas. Entonces les dijeron: escojan entre ustedes, no la multitud, sino los discípulos, no del que apenas había llegado, sino el que ya estaba transicionado en el proceso, el que podían dar testimonio. Los que no puedes dar testimonio de alguien que solamente ves un día a la semana. ¿Cuándo entendemos eso? Ellos se reunían diario, entonces diario miraban el caminar. Y mencionábamos de aquí para allá, pues muchas veces nos ponemos en nuestra mejor conducta. Es como los hijos. Los hijos, cuando están los papás, están en la mejor conducta. Cuando se van, si pusiéramos cámaras en nuestras casas, ahí miraremos el verdadero comportamiento del niño. Si pudiéramos una cámara y poder seguirlo cuando se va a la escuela o al trabajo, ahí se dará cuenta realmente cómo es su chamaco o su chamaca. Pero aquí miramos, hermano, que ellos escogieron, hermano, gente y da los requisitos de buena reputación, testimonio, lleno de sabiduría. Pues sí que tenían temor de Dios, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, que sí que eran espirituales, tenían una relación, una conexión con el Espíritu Santo, escuchaban a Dios. Y ellos, dice la Escritura, que le pareció bien al pueblo, escogieron entre ellos a Esteban, uno de los 7, y Felipe y Nicanor y varios hermanos, 7 en total, y impusieron manos. Y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la predicación, y comienza Esteban, hermano. Aquí comienza cuando Esteban, uno de los 7, comienza a operar. Esteban, uno de los 7 diáconos que recibió la impartición apostólica a través de la imposición de manos, ahora estaba operando en aquello que también operaban los apóstoles. Y aquí nos enseña el objetivo. Esto es muy importante, préstale atención. El objetivo es que aquello que Dios deposita en una casa ministerial, porque en cada casa ministerial Dios deposita algo. Dios no construye algo y no lo llena, Dios construye algo para llenarlo. Y cada casa ministerial tiene su ADN ministerial, su genética ministerial, su impartición de parte del Señor. Algunos los hace fuerte en la unción magistral, otros en lo profético, otros en la alabanza. A algunos, hermano, como son fieles en lo poco, les va dando más. Pero aquí miramos, hermano, como los apóstoles operaban en milagros y sanidades y maravillas, pues eso comenzó a activarse en aquellos que le impusieron las manos. Y ese es el objetivo, que aquello que Dios deposita en una casa ministerial comience a manifestarse en aquellos que forman parte de la obra de Dios y del equipo de servidores. Ese es el objetivo, hermano, que se embaracen tanto de la visión y que se conecten tanto con la doctrina y que se conecten tanto con lo que el Señor está haciendo, que lo que está operando en los siervos de Dios que Dios levanta en esta casa, comiences tú a operar en ello. Vamos a estar entendiendo. Y es que el principio es ese: primero derrama el Señor sobre la cabeza, luego las barbas y luego las vestimentas, ¿verdad? Entonces aquí miramos que Esteban, que se dedicaba, hermano, a la enseñanza de los apóstoles, que estaba sirviendo, que estaba conectado con los apóstoles, que recibió impartición, ahora él está operando en milagros. Ahora él está operando. Es importante, ahí te vas a dar cuenta, hermano, qué
¿Qué tan conectado, qué tanto eres de la casa cuando lo de la casa, lo de la genética comienza a manifestarse en tu vida? Y así lo podemos mirar en diferentes casas ministeriales. Y aquí nos enseña que él estaba lleno de gracia y poder. La gracia era, hermano, que estaba lleno de entendimiento, que la salvación no era por obras. Cuando tú escuchas gracia, la primera faceta de gracia es la salvación. Y la salvación es algo que Dios te otorga, no por tus obras, sino porque a Él le plació dártelo. Es decir, que nadie de nosotros buscaba la salvación. Él nos buscó a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Y estaba lleno de ese entendimiento de que no era por obras. Y eso lo entendía también el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro oró por un paralítico, dijo: ¿por qué se me quedan viendo a mí como que si por propia piedad o por mí mismo este hombre está sano? Esto sucede en el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret. Entonces Esteban entendía, hermano, que lo que estaba operando, él estaba lleno de gracia. Es decir, que él reconocía que todo venía por él y era para él. Y eso es muy importante, hermano, porque en la manera que comienza a operar milagros y prodigios y sanidades, tienes que tener mucho cuidado que no caigas en el error, o no caigamos en el error de jactarnos y de pensar de que es porque yo ayuné 41 días. No sé si me están dando a entender. Que porque yo hice y deshice, sino que es que Dios le plació dárselos. Y comenzó, hermano, desde Pedro comenzaron a entender que era por gracia. Todos entendían que era por gracia. Y comenzó a operar en Esteban. Quiero que entiendan que Esteban era el diácono, el que atendía las mesas. Y era apartado de los deseos mundanos, porque la segunda faceta de la gracia, hermano, cuando usted entiende lo que es la gracia, la segunda faceta de la gracia es que la gracia te enseña a apartarte de los deseos mundanos. Y eso es gracia, porque todos batallamos con deseos mundanos, aunque usted no lo quiera admitir, sin excepción de persona. Al más espiritual que usted piense que conoce, él batalla con deseos mundanos. La más espiritual. También las mujeres batallan con deseos mundanos. Y no piense: ay, yo nunca fui, pero Paquita del barrio es un deseo mundano, ¿eh? Entonces, aquí miramos que la gracia comienza a operar y él estaba lleno de gracia, que es decir, que había alcanzado, hermano, las dimensiones de la gracia que estaban operando en él. Él entendía que era salvo por gracia, y él entendía que la gracia le estaba ayudando a apartarse de los deseos mundanos. La consagración es un acto de gracia que Dios nos otorga. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Él nos atrae en pos de Él. Y luego dice poder. Era lleno de gracia y lleno de poder. Y usted sabe, hermano, cómo se obtiene el poder en Cristo. El poder, hermano, se perfecciona en debilidad. Entre más débiles, hermano, nosotros entendemos que somos, más poder puede operar en nosotros. Segundo, el poder se manifiesta cuando tú vences. Cuando tú pasas el desierto, los procesos, entonces estás ya revestido de poder. Dice la Escritura que Jesús, cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, después fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. Por eso hay momentos de tentación. ¿Cuántos han pasado momentos de tentación? No es pecado ser tentado, pero hay etapas en tu vida donde estás siendo tentado, donde sientes como que estoy a punto de pecar. A punto de pecar, porque me está jalando mucho la tentación. Esos momentos, hermano, porque Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y cuando pudo vencer, ¿y cómo venció? Porque él tenía conocimiento de la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso es la importancia que cuando tú enfrentes la tentación estés lleno de palabra, porque la tentación va a venir en cuestión de algo que te gusta. Y va a venir en cuestión de te va a convencer. No hay nada malo. 2 es una y una no es ninguna.
Y comienza, hermanos, por eso que mucha gente cae en tentación, porque justifica el pecado en su mente y en su corazón. Pero aquí cuando tú vences y pasas, dice la Escritura que cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. Entonces Esteban era alguien que había pasado proceso, había pasado desierto, había pasado momentos de tentación. Por eso dele gloria a Dios cuando está pasando por muchas tentaciones, no porque cae en ellas, por eso orar para que no caigas en tentación, sino porque sabes, es que voy a salir de esta tentación bajo el poder. Si la venzo, se me va a dar algo. ¿Vos entendemos eso? Si yo venzo esta tentación, los 5 minutos que le llaman al drogadicto, hermano, que le dicen después de que sale y está en su proceso de dejar de drogarse, le dice la tentación solamente esos 5 minutitos donde sientes que te mueres y no te vas a drogar. Si tú los vences, te vas a hacer más fuerte. Y él venció. Y ahora está operando. Versículo 9. El versículo 9. Dice, pero se levantaron, siempre va a haber un pero, hermanos, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Hermanos, nosotros ya entendemos, cada vez que tú estás caminando por el agua y estás operando en lo sobrenatural, cada vez que tú estás obedeciendo a la voz del Señor, ven y caminas sobre el agua, se levanta inmediatamente, algo se va a levantar, oposición. Y eso que se levanta es para distraerte, tiene el único enfoque de distraerte, de desenfocarte, de que tú dejes de caminar y comiences a hundirte. Y es por eso, hermano, cada vez que tú comiences a ser respaldado por Dios y caminar en aquello que Dios te llamó, se va a levantar alguien, se va a levantar posición. A veces es en la familia, a veces es en el trabajo, a veces en la escuela, a veces con el vecino de enfrente, a veces con los mismos hermanos. Pero no nos debe de sorprender que se levante. Y aquí comenzaron a levantarse y a discutir, que sí que le llevaban la contra. Al par de lo que Dios está haciendo, se va a levantar oposición. Intentaban contradecirle. Y eso es muy importante, hermano, porque aquí es donde muchos hermanos, por estar discutiendo, por estar tratando de convencer, no tienes que tratar de convencer a nadie en que tú eres de Dios y lo que estás haciendo proviene de Dios. Y eso es lo que constantemente hacían con Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Y Jesús le respondía, pues te contestaré si tú mismo me contestas a mí. Pero nunca se dejó desviar. Y en este caminar, hermano, cuando Dios comienza a levantarte y comienza a ungirte y comienza a operar aquello que ha depositado en la casa, se va a levantar oposición. ¿Cómo entendemos eso? Pero el versículo 10, mira el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y, hermano, esto está muy importante porque lo que ellos no podían resistir era la sabiduría y el espíritu con el que él habla. Es importante porque en Santiago, los que están apuntando, no vaya, pero escuche, Santiago 3:13 al 14 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tiene celos amargos y ambiciones personales en vuestro corazón, no seas arrogantes y así mintáis contra la verdad. Y es que él no caía en su juego, él, hermano, no perdía la compostura. No podían resistir porque él tenía sabiduría de lo alto. Él no se puso iracundo, colérico, no se puso agresivo para debatir con el asunto. No se puso a defenderse. Él simplemente, hermano, con sabia conducta mostraba mansedumbre. Diga conmigo, mansedumbre. Manso y humilde de corazón. Eso no puede ser resistido. Cuando hay gente, hermano, que le gusta discutir, que le gusta pelear, que le gusta ponerse insolente, pero cuando la persona, por eso dice la Biblia, que la blanda respuesta aparta la ira. No podían resistir la sabiduría porque ellos estaban
con orgullo, ellos estaban con vanagloria, ellos querían ganar, llevarle la contra, pero él se mantenía tranquilo, con mansedumbre, explicando. Y dice ahí, hermano, que el versículo 17 de Santiago 3, los que apuntaron, dice, escuche, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Se dieron cuenta, hermano, que estaban hablando con alguien diferente? Con alguien que había alcanzado madurez. Eso no se puede resistir. No puedes resistir cuando estás queriendo, hermano, hacer enojar a alguien y se mantiene en paz, se mantiene en la cordura, se mantiene tranquilo. Hasta eso les hace enojarse o no. Pero no pueden resistirlo. Y el espíritu con el que estaba hablando Esteban era distinto, no era contencioso, no era Esteban, hermano, condenando. Porque en cierta ocasión, hermano, cuando iba entrando Jesús a Samaria y no lo dejaron entrar, Juan y Jacobo le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo como hizo Elías? Y el Señor los reprendió. Les dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar. Y esto es importante porque tú puedes estar hablando verdad, tú puedes estar hablando de Dios, pero con sabiduría animal y terrenal, con orgullo, con vanagloria, o con un espíritu de contienda, de discordia, de religiosidad. Por eso es importante con qué espíritu hablamos. ¿Vos me están entendiendo? El versículo 11 al 14 no tienen otra opinión más que levantar un falso y comenzar a mentir al no tener nada de qué acusarle. Miren lo que dice el versículo 11 al 14. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio, y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Hermanos, cuando una persona no puede, hermano, contra la sabiduría, no puede contra la mansedumbre, no puede contra tu testimonio, porque tú eres una persona que evidencia su sabiduría con su conducta, no simplemente con su conocimiento, sino con su conducta, no les deja otra opción más que levantarte falsos. No les queda otra opción más que levantar falso testimonio contra ti. Y es impresionante, lo he mencionado, hermano, cuando yo por primera vez escuché una persona dar un mal testimonio o levantarle un falso en nombre de Dios, se me hacía increíble que los hermanos levantaran falsos. Se me hacía increíble que un hermano mintiera. Pero con el paso del tiempo, hermano, me doy cuenta, hermano, que cuando no pueden acusarte, cuando no pueden decir: mira, aquí lo tengo, levantan falsos. No tienen otra opción más que comenzar a mentir. Por eso, hermano, no crea todo lo que escuche. Por eso dice la Escritura que cuando una acusación contra un anciano tiene que estar en boca de 2 o 3 testigos. Y aquí miramos, hermano, que comienzan a levantarlo falsos, comienzan a acusar, comienzan a levantarle, hermano, falso testimonio, comienzan a mentir sobre él. Por eso, hermano, no se sorprenda, hermano, que el día de mañana, cuando Dios comience a obrar a través de usted y comience a operar en aquello que Dios le ha mandado a hacer,
Va a haber gente, hermano, que le va a llevar la contra, y si no le lleva la contra, le va a comenzar a levantar falso. ¿A cuántos les han levantado un falso? Levanta la manita. Ahí está. Para que no me diga que estoy mintiendo. Y comienzan a levantar falsos. El problema, hermano, que uno que otro, hermano, dice que calentaron la cabeza de los ancianos, hermano. La gente cree, la gente es más presta, hermano, para creer lo malo que lo bueno. La gente, hermano, es más presta para creer lo malo que lo bueno. Y se enojan. Y quieren apedrearte, quieren matarte, quieren acusarte. El versículo 15 dice: al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. La Nueva Traducción Viviente dice: en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. No se desfiguró, sino que sacó lo mejor de él. Mira, hermanos, en cierta ocasión, hermano, agarraron a Jesús, hermano, y comenzaron a levantarle falsos, hermano, y dice la Escritura, hermano, que no dijo nada, no se defendió. Y le preguntaron, hermano, ¿no dices nada ante todas estas acusaciones? Eran pura falsedad. Y así, hermano, muchas veces cuando te levantan falsos, cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno de la presencia del Señor, cuando estás lleno del Espíritu Santo, hermano, no te desfigura el rostro, sino que resplandece el rostro. No pierdes la paz, no sientes la necesidad de comenzar a defenderte y aclarar y a ver, espérense, y a ver, vamos a enfrentar. Nada de eso, porque sabes, hermano, en quién estás confiando. ¿Cómo entendemos eso? Porque la primera inclinación, hermano, cuando alguien levanta un falso, hermano, la primera inclinación, vamos a encararlo y vamos a poner esto en el asunto y vamos a ver si... Esa es la primera inclinación. Y más cuando viene de alguien, hermano, que tú amas, cuando viene de alguien, hermano, que tú le confiaste algo y de repente tomó lo que dijiste fuera de contexto y comienza a decir que tú dijiste, hermano, pero tú nunca dijiste, o si lo dijiste, no le dijiste con esa intención, y ya cuando te das cuenta estás involucrado en un chisme. Pero aquí, hermano, lo estaban acusando, hermano, y todos vieron, hermano, que su rostro, hermano, esto no lo movió, porque estaba lleno de Dios. El problema es, hermano, que a veces nos ganan llenos del apellido, lleno de carne, lleno de orgullo, lleno de vanagloria, lleno de tanta cosa, y comenzamos a actuar como vil hombres. Y comenzamos también, hermano, a acusar y a sacar trapitos y comenzar a decir, bueno, pues tú dijiste eso de mí, pues ahí te van estas 3 cosas que yo sé de ti. Comienza, hermano, pero Esteban no hizo eso. Esteban comenzó a brillar, hermano, su rostro comenzó, la llenura, lo que tenía por dentro comenzó a evidenciarse en su rostro, hermanos. Y en Hechos, hermano, en el capítulo 7, usted léelo en su casa, del versículo 1 al 53, comienza a dar una cátedra sobre la Escritura y el mensaje de Cristo. Usted léelo en su casa, porque no vamos a leer 53 versículos ahorita, hermano, pero Esteban, hermano, ya está siendo confrontado, acusado, hermano, y ya toma la palabra, y él no toma la palabra para defenderse, él toma la palabra como una oportunidad, hermano, de dar una cátedra sobre la Escritura, sobre el propósito de Dios para el pueblo de Israel, y comienza a explicarles, hermano, con la palabra, cómo fue que ellos mataron a Jesús, el autor el de la vida. Y cómo el mensaje, hermano, de redención, hermano, para el pueblo de Israel y para todo el ser humano se encontraba en Jesús. Por eso la importancia, hermano, que tengas conocimiento de la palabra del Señor. Él no solamente era alguien que asistía a la iglesia, solamente que servía en una área.
Él era alguien, hermano, que estaba plantado en esa casa apostólica y estaba siendo adoctrinado y se dedicaba a la doctrina de los apóstoles, se dedicaba a escudriñar la escritura y él entendía cómo Dios opera. Y él entendía el mensaje claramente, hermano, de salvación, el mensaje del reino, y les da una cátedra sobre la escritura y el mensaje de Cristo. Y el versículo 54 al 60, escuchen lo que dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Esto es algo muy común que hemos visto. Se ofendieron con Pedro, se ofendieron con Jesús, se ofendieron con Juan, se ofendieron con todo aquel que hable la verdad, hermano. La gente que no ama la verdad siempre se va a ofender. Cuando tú, hermano, a través de la palabra comienzas a dar razón de la esperanza de Cristo, del mensaje de Cristo, el verdadero evangelio, hermano, no siempre va a traer agrado al oído. Estas personas se ofendieron por la palabra que Esteban les estaba diciendo. Él simplemente estaba dándole una cátedra sobre la escritura. Y al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujieron los dientes contra él, hermano. Imagínense, hermano, la rabia que sintieron, que comenzaron a crujir los dientes. Estaban tan ofendidos, hermano, por la palabra que acababan de escuchar. Pero Esteban, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno? ¿Qué tan importante? Es que cuando se suelte la persecución sobre tu vida, cuando te comiencen a levantar falsos y chismes y etcétera, te encuentren lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban lleno, cuando la gente se ofenda por lo que tú dices, porque la iglesia, hermano, es columna y sostén de la verdad. Nosotros no podemos fomentar mentira, no podemos avalar mentira. Tenemos que hablar y sostener la verdad. Y la verdad en estos tiempos ofende a la gente. Encuentran ofensivo el mensaje de vida, el mensaje de la verdad. Y comienzan a vernos con odio. Por eso, hermano, nosotros nunca debemos de buscar agradar al hombre, sino agradar a Dios. Porque cuando buscas agradar a Dios y cuando tú dices verdad y miras que esa persona se ofende, muchas veces quieres echarle agua al mensaje, hermano, diluirlo un poquito. No, bueno, y comienza a diluirlo por tal de que no se enoje la persona. Disculpe, pero no nos interesa tanto si se alegra o si se enoje. Nos interesa que se arrepienta. ¿Cuándo decimos amén? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En vez de ver, hermano, la reacción de ellos, hermano, vio la reacción de Jesús. En vez de atemorizarse, amedrentarse porque hermano, no sé usted, hermanos, ellos estaban, hermano, eran muchos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en las pandillas, yo sé que no se me nota, hermano, pero acababa de salir de la tutelar de menores y fuimos a un barrio, a un lugar de la ciudad, de otra pandilla. Iba yo y otro amigo mío que me recogió, fuimos a ese barrio. Nosotros, ese barrio y el barrio que yo pertenecía, éramos amigos. Íbamos con confianza, comprábamos droga y nos enfiestamos. Pero algo había sucedido, hermanos. En una noche anterior, hermano, habían hecho una fiesta. Y un muchacho de la pandilla esa tiró una botella. Después de estar tomando, aventó la botella. Y la botella se rompe y le corta la pierna a la hermana de uno de las pandillas donde yo pertenecía. Pues a este no se le ocurre regresar, le dijo a su hermano, y fueron y acribillaron a todos los de la fiesta. Pues ya se armó una guerra. Pues yo no sé, yo acabo de salir de tutelar de menores y no me mandaron el email ni el WhatsApp porque no había.
Y me preguntan, hey, ¿de qué barrio eres? No, pues yo bien campante, no, soy de fulano de tal. Y se armó la argüenda, hermano. Como 30 de ellos rodearon el carro, hermano. Estaban pero rabiosos, hermano. Y me dijeron, me acuerdo como si fuera ayer, de aquí tú no sales vivo. Me dio esa risa histérica. Usted sabe esas risas nerviosas, ¿no? Como dicen vulgarmente, ya me cargó el payaso, hermano. Aquí ya me van a matar. Estaban pero rabiosos, hermano. Estaban, se estorbaban uno el otro para sacarme del carro. Me querían matar. Yo tenía, hermano, 13, 14 años. Pues así estaban ellos, hermanos. Y esa escena, hermano, en ese momento, pues yo no tenía a Cristo, pero él sí tenía a Cristo. Y miró a Jesús, no miró la rabia de ellos. Miró la gloria de Dios, miró los cielos están abiertos. Donde tú pones la mirada es importante cuando estás siendo perseguido, amenazado, atacado. Porque si hubiera puesto su mirada, hermano, en las personas como yo miré, hermano, me dio miedo, me iban a matar. Bendito sea el Señor, hermano, que en su gran misericordia me rescató, hermano. De manera sobrenatural. Porque resultó, hermanos, que el presidente de esa pandilla, porque hasta manejan presidentes, hermano. Cuando era chiquillo yo, más chiquillo, porque todavía estaba chiquillo, con su hermano nos llevaban a pedir dulces, hermano. Y el hermano que iba conmigo, por respeto a él, no me mataban en el carro, hermanos, porque él ya era un veterano, les llaman. Y me querían sacar del carro porque por respeto a él no me mataban ahí en el carro, hermano. Pero ganas le sobraba. Pero Dios en su gran misericordia, hermanos, me libró. Pero aquí miramos, hermano, que él miró eso, pero no fijó su mirada en eso. Miró el cielo, hermano, miró a Jesús. Los cielos se abrieron, hermanos. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí estaba Saulo de Tarso, hermanos, pero de joven. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocó al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Porque los que están en Cristo no mueren, dormimos. Mostrando que había alcanzado la estatura del varón perfecto, al reflejar no solo la unción y el poder ni el conocimiento de la palabra, sino el carácter de Cristo. Este hombre, hermano, no solamente tenía unción porque estaba operando, no solamente tenía conocimiento de la palabra porque les dio una cátedra sobre la escritura, sino este hombre, hermano, había alcanzado, hermano, la estatura del varón perfecto, el carácter de Cristo, porque fue exactamente lo que hizo Jesús, hermano, cuando lo clavaron en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero que entendamos, hermano, que del tiempo que él comenzó a operar en milagros, al tiempo que lo mataron, no sé cuántos días pasaron. No sé cuánto tiempo. Lo que sí sabemos, hermano, que en poco tiempo este hombre, hermano, no era, quizás su preparación duró muchos años, pero su tarea, hermano, lo que Dios lo tenía para hacer era poco tiempo. Y dejó un legado a este hombre. Dejó marca, dejó huella. Todos, hermano, hasta la fecha miramos la vida de Esteban y miramos un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, un hombre que operaba en milagros, un hombre que estaba sujeto a autoridad, un hombre que tenía conocimiento de la palabra, pero sobre todo que él, hermano, hizo que Jesús se pusiera de pie. No tanto, hermano, por el conocimiento, no tanto, hermano, porque estaba operando en milagros. Se puso de pie, hermano, porque miró en su corazón que Esteban, hermano, estaba pidiendo perdón por aquellos que lo estaban apedreando.
Lo impresionante, hermano, para Jesús, lo que hizo que Jesús se pusiera de pie, no eran los milagros, hermano. A Jesús no le impresiona si nosotros operamos en milagros. No le impresiona, hermano, que no sabemos, hermano, hermano, él no tenía la Biblia, hermano. Él lo estaba relatando, hermano, con el conocimiento que tenía en su corazón. Él no dijo, miren, aquí tengo los rollos, déjense los explico. No, comenzó a decirlo, hermano. 53 versículos de memoria. Pero lo más impresionante fue su carácter. Y su carácter se reveló cuando lo estaban apedreando, hermanos. Cuando lo estaban matando. Cuando lo estaban difamando. Cuando él, hermano, levantó los ojos y miró los cielos abiertos. Y dijo, miro a Jesús a la diestra del Padre. Y se enojaron más, hermanos. Y dijo esas palabras, hermano, perdónalos, Señor. No saben lo que hacen. Mostrando así el carácter. Y así, hermano, es como nosotros debemos anhelar terminar nuestros días, habiendo cumplido con la tarea que nos mandó a hacer, pero habiendo alcanzado la estatura del varón perfecto, habiendo alcanzado, habiendo dejado legado, habiendo dejado huella, habiendo dejado testimonio, hermano. No como unos, hermano, que ya están por morirse, hermano. ¿Y qué hacen? Tráeme un cura por si las dudas. Este hombre, hermano, no negó a Jesús, no se echó para atrás, no se amedrentó, siguió confiando en Jesús, aún, hermano, sabiendo, hermano, que lo estaban a punto de matar. Él sabía que no iba, que él no moría, sino dormía, y que un día iba a escuchar la voz de su amado y se iba a despertar para estar por una eternidad. Así es como debemos nosotros anhelar, hermano, terminar nuestra carrera. De esta manera, que glorifique al Señor, con cielos abiertos, con carácter probado, habiendo hecho, hermano, beneficio, habiendo traído beneficio al cuerpo de Cristo. Por eso dice que entre el pueblo, hermano, entre el pueblo era el que estaba orando y sanaban. Él estaba haciendo milagros y prodigios. Él tenía conocimiento de la palabra. Pero reitero y hago hincapié, hermano, lo más impresionante de Esteban era su carácter, porque su carácter era el de Cristo. Amén. Pongámonos de pie. No les tomes en cuenta este pecado, habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién diría, hermano, que entre las multitudes que estaban allí, dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte? La persecución, la tribulación, las luchas saca lo mejor y lo peor de la gente. Que saque lo mejor, hermanos. A veces cuando estamos padeciendo situaciones difíciles, saca lo peor de nosotros. Hasta un ayuno saca lo peor de nosotros. Pero cuando nos dedicamos, hermano, a buscar la llenura del Espíritu, cuando buscamos la sabiduría de lo alto, cuando miramos, hermano, la vida de Jesús y deseamos imitarla, no solamente haciendo milagros, prodigios, maravillas, no solamente con un conocimiento de la palabra, porque cuando uno, hermano, está niño espiritual, miras a los hermanos y miras a los que a Dios ha levantado, y algo te atrae. Quizás, hermano, en muchos miras a alguien que opera milagros y dices, yo quiero ser como él, yo quiero orar por enfermos y que sanen. Otros miras cómo desglosan la palabra y cómo tienen revelación de la Escritura y dicen, yo quiero enseñar como él. Y hermano, porque somos niños espirituales. Pero cuando vamos a darnos cuenta, hermano, el
carácter de Jesús. Que lo más precioso, hermano, es una persona con mansedumbre, con sencillez, con pureza, una conducta irreprochable. Una persona que aunque le estén maltratando, aunque le estén difamando, perdona. No cualquiera puede hacer eso, hermano, porque somos dados a querer tener la última palabra, a tener la razón, a defender, a salir. Todos queremos salir en caballo blanco. Pero el carácter de Cristo, hermano, que se vio en Esteban, eso es impresionante, tan impresionante, hermano, que los cielos se abrieron para verlo. Y Jesús se puso de pie. No se había puesto de pie cuando estaba haciendo los milagros. No se había puesto de pie, hermano, cuando estaba dando la cátedra de enseñanza, hermano. Usted lee en su casa esos versículos del capítulo 7, 1 a 53, hermano. La riqueza de enseñanza, de conocimiento de la palabra de este hombre. No era un apóstol, hermanos. No era ni siquiera pastor. Era un diácono. Era el que servía las mesas. Lo podemos vincular con alguien, hermano, que estaba encargado de los sugieres, de los porteros, de los del aseo, porque él era jefe, líder. No vaya a pensar que los 7 sirvieron todas las mesas. Se escogieron 7 para que estuvieran encargados de miles. Y se mantuvo conectado, hermano, plantado en esa casa ministerial. Y esa impartición, hermano, esa impartición que a través de la imposición de manos de su pastor, el siervo de Dios, comenzó a activar dones y milagros y señales. Pero lo más impresionante es el carácter. Que lo más impresionante en tu vida, en mi vida, hermano, no sea que tanto milagros haces, aunque gloria a Dios que el Señor te use y te respalde, y a través de tu vida, hermana y hermano, ponga manos sobre enfermos, sobre los muertos y resuciten. Que tengas un vasto conocimiento de la palabra, que puedas enseñar, que puedas amonestar, que puedas proclamar, exponer, enseñar y predicar y proclamar la palabra del Señor con precisión, con exactitud. Pero que la meta alcanzar, hermano, sea un carácter, hermano, un carácter dócil, sereno, que no pueda ser resistida la sabiduría en la que operas, que no pueda ser resistida el espíritu con lo que tú hablas. Es un espíritu genuino, un espíritu auténtico. No era vanaglorioso, no era arrogante, no era religioso. No, en su corazón no anhelaba destruir, sino salvar. Su exposición de la enseñanza era sinceramente con el anhelo de llevarlos al arrepentimiento, a sostener la verdad. Y el Señor Jesús, el Cristo de Nazaret, abrió los cielos. Y este hombre llamado Esteban se puso de rodillas y exclamó: Señor, perdónanos. Señor, sabemos que el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Sabemos que has prometido que nosotros haremos aún obras mayores que las que usted hizo. Y queremos ver sanidades y milagros. Quiero ver a mis hermanos que fluyan en sanidad a los enfermos, en milagros, en prodigios, en maravillas. Que tengan conocimiento, que manejen con precisión la palabra. La meta a alcanzar, Señor, es la estatura de Jesús. Y reconozco, Señor, que me falta. Reconozco, Señor, que todavía no hemos alcanzado, como dijo tu apóstol Pablo. No es que ya no haya alcanzado, pero esto sí algo. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante para alcanzar aquello por la cual fui alcanzado. Cuando nos damos cuenta, hermano, que todavía nos
nos ofendemos con facilidad, nos entristecemos con facilidad, nos ponemos insolentes con facilidad y queremos defendernos y tener la razón en cada discusión. Nos damos cuenta que nos falta carácter, el carácter de Jesús, y es por eso que nos humillamos delante de Él y pedimos gracia. Señor, dame la gracia, la misericordia y la paz. Señor, danos, Señor, en abundancia, Señor, de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Que la palabra del Señor crezca en tu pueblo, en sus corazones, y que la palabra se vaya transformando en hechos, en conducta, y que cuando levanten falsos podamos sinceramente perdonar.
Vamos a levantar una ofrenda al Señor. Aquellos cuyo corazón se alegra al hacerlo, podemos hacerlo. Vamos a ser unánimes, como debemos sentir, agradecidos con el Señor por permitirnos aportar, por permitirnos ofrendar y darle al Señor que Él pone en nuestras manos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde ya te damos gloria y honra y alabanza. Recibe nuestra vida juntamente con la aportación de nuestras manos, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por estar en nuestra vida, pero sobre